Ahora sí, gracias por recordar. Ya, partamos de nuevo entonces. Ya, lo primero que tienen que hacer es abrir el DataGrip. Como mencionan algunos compañeros, les va a preguntar algo así si quieren partir un nuevo proyecto o abrir otro. Ahí le pueden poner nuevo y en el nombre pueden poner cualquier cosa. En mi caso usé el MDS 7113, que es el código del curso. El DataGrip es un IDE que sirve para conectarse a distintas bases de datos. ¿Alguien mandó algo en Disculpa. el chat? DataGrip sería como el Deviver. Sí, efectivamente. El Deviver es una opción open source que se puede utilizar. Creo que también tiene una versión como empresarial. Pero como en otros cursos usamos otros productos de JetBrains, como que prefiero homologarlo todo para que sea más sencillo para los que están tomando distintos cursos. ¿Alguien iba a preguntar otra Disculpa. cosa? Sí, ¿qué es un idle? Un IDE. ¿Eso? Sí, un idle. Eh, es una interfaz de desarrollo y no me acuerdo bien, pero es básicamente es una interfaz que te permite como trabajar de manera amigable cuando estás programando o en este caso trabajando con bases de datos. La E no Vale, me acuerdo, podemos buscarla después. gracias. Eso. Vale. Ya, entonces, con el más que está aquí a mano izquierda, puedes seleccionar aprieta donde dice Data Source y le van a aparecer aquí distintas bases de datos. Como le habíamos mencionado, en el curso vamos a usar MariaDB. Otra de las que se usan popularmente es MySQL, que según la última vez que vi es la más utilizada a nivel mundial. También Postgres se utiliza harto. Esas tres, bueno, y también MongoDB, esas cuatro podríamos decir son como las más utilizadas en el mundo open source. Y las de pago, por ejemplo, está aquí Oracle y, bueno, H2, no, esa no es de pago. Bueno, pero hay otras que son de pago. Esta también, la de Microsoft, SQL Server. En nuestro caso vamos a MariaDB. Profe, Ya, ¿por qué entonces, María? porque es la que utilizamos en el curso, pero podríamos haber utilizado otra. No hay mayores condiciones. Eh, como dato freak para que ustedes también vayan aprendiendo, MariaDB nace a partir de MySQL. Esto es como un poco de historia. ¿Qué es lo que pasó? Que MySQL en su momento fue adquirida por Oracle. Y años después, uno de los fundadores de MySQL volvió a crear una base de datos a partir de MySQL y le puso MariaDB. ¿Ya? Eh, Ahora la comunidad open source de a poco ha ido migrando de MySQL a MariaDB, un poco porque como Oracle es dueño de MySQL, como que se teme que en algún momento Oracle pueda hacer cosas no muy buenas para la comunidad con MySQL. Entonces por eso la comunidad ha ido migrando un poco hacia esta. Ya, entonces una vez que le hacen clic dicen ver algo como esto, y aquí hay que empezar ya a rellenar. El nombre se lo va a generar solo el DataGrip. Es básicamente un identificador que les sirve a ustedes para ver con qué nombre va a quedar hecha esta conexión a esta base de datos. Eh, pero no es algo importante, pueden poner cualquier cosa. Lo mismo aquí con Disculpa, el container. Dime. es que al apretar eso a mí me sale problems y dice que hay uno y creo que dice missing driver. Creo que necesita como, le pongo descargar. Sí, ponle descargar. Ahí va a llegar esa parte, te adelanto un poco, pero sí, puedes ponerle descargar. A todos los que le aparece aquí que falta un driver, háganle clic a descargar. Ya, seguimos entonces. Estos parámetros que aparecen acá sí ya empiezan a ser relevantes para la conexión. Lo primero es definir el host. Como todos ustedes instalaron MariaDB de manera local, dicen aquí dejarlo prácticamente igual en localhost. ¿Ya? Si es que ustedes quisieran conectarse a un MariaDB que esté instalado en otro servidor, aquí tendrían que poner el dominio o IP de esa otra máquina. ¿Ya? Hay una pregunta. Yo le puse descargar y desapareció la notificación. Sí, eso va a pasar cuando le pongan descargar.
El puerto por defecto, si es que ustedes no hicieron nada extraño durante la instalación, debería seguir siendo el 3306, es el que se usa por defecto. Luego, en usuario y password, tienen que colocar los que les apareció durante la instalación. El usuario debería ser root, que es el usuario administrador, y password, lo que ustedes hayan puesto. Eso ya debe ser suficiente para conectarse a la base de datos. Disculpa. Database pueden dejarlo vacío. Dime. No me acuerdo, parece que se lo cambié el usuario, no le puse root, pero no estoy seguro cómo lo podría ir a ver. No es rápido poder ir a revisar eso. De hecho, probablemente lo más rápido que puedes hacer es desinstalar MariaDB. O sea, primero prueba con root o con el que tú crees que era. Si no, ya lo más rápido es probablemente desinstalarlo y volver a instalarlo para que te vuelva. Vale, voy a ver si era root. Dale. Una vez que tienen completado esto, le dan simplemente a Test Connection. Y si sale todo bien, dice decir aquí que fue exitosa la conexión. Eso. Exitoso. Exitoso. Aquí alguien pegó un comentario que dice: me perdí ahí. ¿En qué parte te perdiste? En el pass. Tienes que poner el password que usaste cuando instalaste MariaDB. Eso es todo. No sé cuál le habrán puesto. En algunos casos creo que puede ser vacío si es que les dejó hacerlo. Depende de la instalación. El pase del tutorial, el video, por si ayuda. Lo pusieron acá. Por PowerShell. Alguien preguntó por PowerShell. ¿A qué se refiere con eso? Que se podía ver el usuario y la contraseña, parece, que me dijeron cuando estaba preguntando. Ah, dale. Dale. Si es que tienes permiso de administrador, podrías también llegar a hacerlo. Pero creo que te vas a demorar menos si es que lo desinstalas y lo vuelves a instalar si es que lo olvidaste. Yo no puse nada en el usuario y contraseña y no me funcionó con vacío. Está complicado esos casos. Ya. ¿Les parece que sigamos avanzando con las otras partes que les quiero mostrar? Y de ahí vamos viendo esos problemas ya específicos que tienen cada uno. Si es que alguien olvidó la contraseña, lo más rápido es desinstalar y volver a instalar, pensando en los que tienen Windows. Los que tienen Mac, me parece que por defecto no les pide una contraseña. Entonces, como que hay que crearle una contraseña. Y con los de Ubuntu, me parece que es el caso más simple, que dice bastar con que le den un sudo MySQL y dicen poder entrar por línea de comandos, pero igual hay que hacer algo extra. Ya, pero de ahí lo revisamos. Así que con el resto vamos a seguir por ahora y de ahí vamos a volver a los otros casos ya más particulares. Ya, le dan OK. Y debiesen poder ver aquí una cosita que da vueltas y les debiese aparecer como la foca de MariaDB y la conexión. En mi caso, yo aquí tengo una base de datos de antes que se llama Chatbot Admin, pero a ustedes no les debiese aparecer nada si es que no han creado ninguna base de datos. ¿Ya? A mí, en mi caso, me aparece 0 de 4. Claro, ya. Lo que pasa es que hay algunas bases de datos que las trae por defecto creado MariaDB. Vamos a ver de dónde salen. Si le dan clic derecho a la misma conexión que ustedes acaban de crear, luego hay una parte que dice Properties, que está acá. Y les vuelve a aparecer el mismo menú que cuando ustedes crearon la conexión. Y aquí hay una parte que dice esquemas. ¿Ya? ¿Qué es un esquema? Es básicamente como una instancia de la base de datos.
como que MariaDB pueda almacenar varias bases de datos. ¿Qué es lo que pasa? Que en otros proveedores de bases de datos se les llama a eso esquemas. Entonces, DataGrip trata un poco como de homologar el lenguaje y a todas les va a llamar esquemas. Pero si usaran otro programa, puede que le aparezca como databases o algo así. Le hacen clic y aquí ustedes van a ver todas las bases de datos que tienen actualmente. Y a mí me apareció, por ejemplo, la que hice chatbot admin, porque era la que yo tenía marcada como default, ¿ya? Pueden ver aquí también que hay otras, que es alguien había dicho que le aparecían algunas, aunque no había hecho nada. Y claro, porque hay otras bases de datos, otros esquemas, que los trae la misma instalación y que los necesita MariaDB para poder funcionar. Y de hecho, por ejemplo, aquí pueden ver que esta tabla que se llama MySQL, que tiene ciertas configuraciones almacenadas, pueden ver como que aún existe esa conexión entre MariaDB y MySQL, como que siguen siendo altamente compatibles. Ya, entonces, de todas estas bases de datos, yo voy a dejar solamente la que dice MDS5103. Ya, en el caso de ustedes, lo que debiesen hacer, porque ustedes no tienen esta base de datos, este esquema, le hacen clic derecho a la conexión, le ponen nuevo, y aquí dice esquema. Disculpa, en Properties no había que hacer nada, entonces. Podrías, si es que tú quisieras, igual podrías como marcarlas todas, por si acaso, como para que en el futuro no pierdas de vista alguna en particular. Vale, la voy a marcar todas. Dale. Ya, entonces, para que ustedes creen una, le hacen clic derecho a la conexión, ponen nuevo y ponen esquema. Y aquí le ponemos cualquier cosa. Okay. Entonces aquí pueden ver que tengo creado cualquier cosa. Disculpa, ¿cómo era? Le hacen clic derecho, nuevo, ¿Sí? esquema. Y aquí le pones otro nombre. Cualquier cosa 2. No, parece esquema. A ver, ¿y le está haciendo clic derecho a la conexión misma? Dice, Al localhost y cuando le me pones nuevo, sale, ¿qué te aparece? me sale como los que están abajito de rol. Los que están acá. Sí, me salen esos nomás. Raro. ¿Hay alguien más que le aparezca así? A mí no me aparecía, pero le hice como clic a los tres puntitos y como que se empezaron a cargar cosas. ¿A qué 3 puntitos? A mí me parecía como localhost y como tres puntitos, donde aparece un número ahora en la pantalla, a mí me aparecían tres puntitos, como que lo apreté y ahí... Ah, quizás intenta hacerle como doble clic o aparece o utiliza este botón refresh. A ver si eso hace que te cargue como las opciones. Sí, ahora sí. Increíble. Ya. Seguimos. Ya. Una de las enseñanzas más importantes es que cuando uno está trabajando con las bases de datos, no existe una especie de papelera de reciclaje, por si acaso. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes borran algo, se va a borrar por siempre. Así que tengan cuidado cuando borran algo. En este caso, yo voy a borrar esta base de datos, este esquema, le voy a poner drop. Pueden también fijarse, un poco ya para que vayan adelantando lo de las siguientes clases, que lo vamos a ver ya más adelante, pero aquí abajito aparece un preview de cuál es la query que está corriendo realmente el DataGrip para poder lograr lo que está haciendo. ¿Ya? Entonces, de esta manera lo ahorra. Chao. Igual la otra bueno, esa no. Ya. Hay más preguntas por el chat. Voy a revisar. Dice, ¿dónde cliqueo para Properties? Clic derecho. Sí, gracias por avisar ahí. Clic derecho, gracias. Después de colocar el esquema, ¿qué hago?
Creo que solo ponerle nombre. Sí, solo ponerle nombre. Eso es todo. Gracias. Ya. Entonces, bueno, aquí yo tengo unas tablas creadas, las voy a borrar para que se vea como lo dicen ver ustedes. Ok. Ok. Drop. Ya. Entonces aquí tengo mi instancia. Mejor voy a ocultar las otras para que se les parezca más a cómo se les ve a ustedes. Se les debiese ver algo así como... Y esa es algo así de ese cero. Lo que ustedes ven. Ya. Entonces, con lo que vieron en la clase pasada con Héctor, le dicen entender ya que aquí uno puede crear tablas. Entonces, hagámosle clic derecho al esquema o base de datos que crearon. Al mío le puse MDS7103, clic derecho, le ponen nuevo y ahí le ponen table. Y les tiene que aparecer una ventanita como esto. ¿Ya? Así que me parece que el ejemplo que vieron durante la clase era relacionado como a música. ¿Ya? Entonces creemos una tabla, pongámosle aquí, no sé, canciones. Los comentarios son opcionales, los pueden ir dejando si quieren, como esta es una tabla de canciones. Algo así. ¿Ya? Como les comentaba, acá abajo ustedes van viendo como la forma que tiene el script que va a generar la tabla. Agreguemos una columna. ¿Ya? ¿Qué columna debiésemos poder agregar acá? A ver si hay algún voluntario que dice... Nombre de canción. El Nombre de género. canción. Espera, vamos por parte. Nombre de canción. Ya. Aquí aparece un campo importante que dice tipo. ¿Ya? Es importante que aquí ustedes van a especificar como qué tipo de dato es el que van a estar almacenando. Después les voy a buscar como el listado de todos los tipos que hay en MariaDB, pero los más importantes, los que se usan a menudo, están los int, que es como el que viene por defecto. También, por ejemplo, hay uno que se llama tinyInt. ¿Cuál es la diferencia entre int, tinyInt, bigInt? Es que la cantidad de dígitos que puede almacenar el campo. ¿Ya? En este caso, el nombre de la canción no nos serviría un tipo int, porque un tipo int está apuntando a que sea un número entero. Así que lo que se podría utilizar, hay uno que se llama varchar, por ejemplo. Pero cuando uno usa varchar, tiene que uno especificar cuál es como el máximo largo que uno va a permitir en ese varchar. Para hacerlo más fácil, yo suelo usar uno que se llama tinyText. ¿Ya? El tinyText vendría a equivaler, si es que recuerdo bien, a un varchar de 250 caracteres. ¿Ya? También podemos especificar si es que queremos que tenga un valor por defecto. Ahora, como el nombre de la canción es algo que esperamos que sea imputado de alguna manera en nuestra base de datos, como que no tiene mucho sentido que tenga un valor por defecto. Acá abajo podemos ver que esta columna que estamos creando nos da la opción al DataGrip de marcarle 4 tickets. ¿Ya? El primero dice not null. ¿Alguien se la juega para ver si es que entiende a qué hace referencia ese not null? Yo creo que es como, que si es como una llave primaria, pero está como en ese ámbito, porque ahí dice primary key, pero a lo mejor not null sería como ¿Ya? algo que no tiene ninguna llave. No sé. No, no es eso. A ver. Como que sí o sí tiene que tener un valor, ¿no? Exacto, eso es lo que hace el not null. Si es que queremos que este campo de cierta manera sea como obligatorio. Entonces, si le marcamos el not null, estamos forzando a que ese campo tiene que de alguna manera ser llenado. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, el nombre de la canción, ¿debiese o no debiese tener marcado el not null? Lo debiese tener marcado. Lo debiese tener marcado. Bien. Ya.
Ya, el resto que está acá, está diciendo es si es que queremos que este registro sea autoincremental. ¿Qué quiere decir que es autoincremental? Que, por ejemplo, si en la primera vez que se crea el registro tiene un valor de 1, uno espera que automáticamente para el siguiente registro que se cree, la siguiente fila, tenga un valor de 2, y así incrementalmente. ¿Ya? Ahora, como aquí estamos guardando en esta columna, en este campo, el nombre de una canción, ¿tiene sentido marcar el autoincremental? Para nada. Para nada, perfecto. Luego tenemos otro campo que dice unique. Ya, quizá alguien podría decir como, oye, quizá el nombre de las canciones son únicas, pero no, como que igual hay nombre de canciones repetidas. ¿Ya? Así que unique nos serviría si es que quisiéramos de alguna manera especificarle a esta tabla que esa columna no se va a repetir. Y hay otro acá que está diciendo si es que esta columna va a ser la llave primaria. Me parece que el nombre de la canción no es algo que debiese ser la llave primaria, así que tampoco lo marcamos. Una duda. Dale. Con respecto a si yo marco unique, si yo le paso, ¿cómo decirlo? Lo que pasa es que me confundo un poco el orden, porque yo, por ejemplo, si marco unique y le paso una canción que tiene el mismo nombre que otra, ¿se me va a caer toda la operación o simplemente va a pasar la primera instancia del nombre único? Si marcáramos aquí unique y luego nosotros ya estamos haciendo registros en nuestra base de datos, la primera vez que le tiremos un insert para guardar un registro, lo va a dejar si es que el registro es la primera vez que aparece. Pero si ya para la segunda vez que tratamos de guardar algo, ese campo se repite, se nos va a caer la inserción, nos va a tirar un error. Ah, ya. Gracias. ¿Okay? Profe, el campo, o sea, el checkbox autoincremental, ¿aplica si uno tiene un tipo de dato de texto o es solo para numérico? De hecho, yo esperaría que si le pusiéramos aquí autoincremental y le ponemos ejecutar, en la misma base de datos nos diga como no tiene sentido esa query. Si quieres después cuando terminemos el resto podemos hacer la prueba, porque claro, no tiene sentido que un campo que no sea numérico tenga el autoincremental activado. Ya, ok. Ya. Disculpa, en este caso, como son nombres de canciones, como la llave primaria serían como los artistas, ¿o no? Los nombres de los artistas. Ah. Ya, buena pregunta. A ver qué opina el resto del curso. Yo creo que no, porque la llave primaria termina siendo como el identificador de ese registro y pueden haber muchos registros con el mismo artista. Claro, efectivamente. La llave primaria tiene que ser un campo en tu tabla que tú asegures que haga que toda esa fila va a ser única, ¿ya? Que no se va a volver a repetir. Entonces, claro, si tú utilizaras el nombre del artista como llave primaria, si es que registramos más de una canción por artista, como que ya no nos va a servir como llave primaria. Siguiente campo. ¿Qué debiésemos poner? ¿O qué se le va a ocurrir? ¿Ahora creaste una nueva columna? Sí, creo una nueva columna apretando el más. Vale. ¿Álbum? La duración de la canción. Ya, pongamos duración. Cualquiera. Ya, duración. ¿Puede ser un int? Sí, ahí bueno, depende como de qué manera vamos a almacenarlo. Yo pensaría que este int podría estar almacenando 2 segundos. Y de hecho aquí pueden apretar este botoncito para agregarle un comentario y le ponen aquí segundos, por si no se le olvida después. Ya, estamos con duración. Otra más. Nombre de artista. Ya, pongamos nombre de artista. Creo que podríamos volver a usar aquí el tiny text. Nos faltó aquí. ¿La duración puede ser nula? No debería. No debería, no nula. Y el nombre de artista
también yo esperaría que fuera not null. Una canción debería tener un artista. O hay canciones que no se sabe de quién son. Puede ser, no sé. Ya, dejémoslo por ahora. Pero si no se sabe de quién son, se coloca como un no artist, que igual sería como un artista. Sí, claro, igual es un buen punto el que estás mencionando, porque claro, aunque tú puedas forzar que la base de datos no permita un nulo, tú igual siempre podéis, por ejemplo, ponerle un espacio vacío, literalmente como un vacío, y la base de datos igual te lo va a aceptar probablemente. ¿Cachai? Entonces, bueno, pero ella es un poco como engañar al sistema. En ese caso se le podría poner como en el valor por defecto como desconocido. Podríamos, por ejemplo, hacer eso, claro. Podríamos hacer eso. Creo que tenemos que ponerlo como entre comillas. Ya. ¿Qué más nos falta en nuestra tabla? Tenemos hasta el momento 3 columnas. Nombre, canción, duración, nombre, El artista. género, Ya. El identificador. Quizá el género podríamos permitir que fuera nulo, porque a veces las canciones son más extrañas. Entonces, como que podríamos dejarlo. Ya, ¿alguien dijo algo más? Lo último. El ¿Alguien? identificador. El identificador. Ya, bien. Entonces, agrego una extra. Pero también falta álbum. Ya. Ya. ¿Qué nombre le ponemos a esta columna de identificador? Le ponemos directamente identificador. Podría ser una opción. ¿Ya? Pero sí les aconsejo que aquí como que no existe una convención como mundial, ¿no? Como que cada uno tiene que hacer su propia convención, pero quizá en el curso podríamos crear la convención del curso para tratar de tener como todo más fácil de entender. ¿Ya? Por ejemplo, podríamos llegar al consenso que todo campo que sea ID, vamos a ponerle ID- el nombre de lo que representa. En este caso podría ser canción. Podríamos también escribirlo así. También podríamos quizás dejarlo simplemente como ID. Podríamos también escribirlo así. ¿Ya? Por favor, no pongan espacios ni caracteres raros, porque eso sí va a hacer que las queries sean más extrañas. ¿Ya? Pensando como en las siguientes clases. ¿Qué convención les gusta más a ustedes? ID, canción, ID, A mí canción. se me hace más cómodo el de guión bajo. Sí, igual como que es como más natural de los cursos de programa, que uno también evita los espacios. Dale. Ya, entonces dejemos como nuestra convención del curso, que lo que dejemos como ID, lo vamos a dejar de esa manera. Ya. La idea, la forma como más fácil de lograr obtener que este registro sea único es cuando utilizamos el famoso autoincremental que hablábamos antes. ¿Ya? Y también marcamos el primary key. Entonces, este campo, cuando uno haga un registro, se va a completar solo, dado el autoincremental, y también va a ser la llave primaria de cada una de las filas de esta tabla. ID canción, que no recibe valores nulo. Una duda, ¿el Dime. ID no debería ser no nulo también? Me parece que cuando Podría, es primary key, igual va a forzar a que no sea nulo, porque dado que es la primary key, como que tiene otras implicancias. ¿Cachai? ya. Como que esos detalles igual dependen de la base de datos que está utilizando. Por eso yo creo que marcar esto no tiene que ser un poco lo mismo. Veamos. Ya. profe.
¿En qué situaciones se recomienda agregarle un ID como campo a utilizar como una combinación de campos como ID? Espérate, ¿puedes darme un segundo que se me está acabando la batería del PC? Me corto. Dale. Ya, sorry. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, lo que pasa es que tengo entendido de que uno puede setear una llave como una combinación de atributos y no Sí. crear un atributo nuevo como identificador. Entonces mi pregunta es, ¿en qué casos se recomienda utilizar cuál de las opciones? Yo te recomendaría nunca utilizar combinación de atributos como llave. Esa es como mi recomendación personal. ¿Por qué? Porque hacer lo otro hace que como que sea más, ¿cómo llamarlo? Terminas haciendo cosas que no son necesarias, ¿sabes? Como que se te hace mucho más simple el trabajar con una base de datos si es que tú simplemente le agregas una columna que haces que esa sea tu ID única. Claro, Ya. tú podrías hacer que otra combinación cumpla ese mismo rol, digamos, pero se te va a complejizar la misma creación de la base de datos, después cuando hagas otras queries, como que creo que no es necesario pasar por esa complejización. Ok. Dale. Eh, por el chat mandando, sí, de hecho marcar no comprimir aquí, no cambia el script. Sí, eso mismo está revisando justo cuando se me está acabando la batería. Eso mismo, que no cambie el script que está acá abajo. Ya, entonces luego le ponemos ejecutar y listo. Tenemos nuestra tabla, nuestra primera tabla creada. ¿Ya? Hagamos un registro. ¿Ya? Para hacer un registro, aprieten el más que está acá arriba. Sorry. Ya, y nombre de canción, voy a ponerle mi primera canción. Va. Duración, va a durar 90 segundos. Nombre del artista, vamos a ponerle Felipe Vildoso. Género, vamos a ponerle K-pop. Oye, ¿sabes qué? Me tiró un error. ¿En qué parte te tiró el error? Me dice unknown column, desconocido, in default. Al nombre del artista le y puse... en desconocido lo pusiste entre comillas. Ah, dale, ya. Vale, le voy a poner eso. Espérate, estamos hablando de la creación de la tabla, ¿cierto? Sí, Sí, en la creación de la tabla, en el valor por defecto, ponlo entre comillas simple. Ya. Y aquí le ponemos la ¿cómo? flechita para arriba. Submit. Lo puse entre comillas ahora, el valor default desconocido, pero me sigue... ¿Te sigue dando error? sí. Ah, ya, espérate. Si quieres, comparte tu pantalla y veamos qué detalle te faltó. Profe, ¿en el ID usted le imputó un 1 o lo creó solo? Lo hizo solo, no hice nada. De hecho, cuando le pones como el más en el data grid, te aparece como generated.
Intenta con comillas simples, no con comillas dobles. De hecho, hay que apretar la pura comilla simple. A mí se me hicieron las dos comillas al tiro. Claro, porque ahí te lo sigue mostrando rojo, es como que no te la... Que esas no son las comillas. Son- Por ejemplo, en mi teclado las comillas están como que todas las mandamos con el... en el Mira signo de en el chat interrogación. y copia las que están en el chat. No, tampoco son esas. Mira en el chat del Zoom, por ahí la En mandamos. mi teclado están al lado del 0. En el mío igual, está como en el signo de interrogación hacia abajo. Como que está en ese. Claro, ahí Vicente escribió como todo, desconocido. Profe, no me aparece el 1, o sea, puse como agregar otra columna, o sea, otra fila nueva y me sigue dejando el generated. Claro, porque lo que tú estás haciendo cuando está en verdecito esa fila es como Ujú. un draft, como un borrador, ¿cachai? Para que tú guardes eso en la base de datos, tienes que apretar como una flecha que aparece verde, arribita. Y en el key que escribió en el ID canción, Mira, voy a volver a compartir pantalla para que veas. Aquí, ahí le puse más, ¿cachai? Entonces, toda esta fila aún no está guardada realmente en la base de datos, ¿cachai? Ya entendí. Entonces, aquí pongamos mi segunda canción. Duración 120. Nombre. Va. Género, ahora voy a hacer una de K-pop. Y ahora le doy aquí la flechita para arriba y se actualiza. Y ahí queda solo con lados. Profe, ¿cómo crea los registros? Con el más que está aquí arriba, Add Ah, Row, ya. también dice que es Control N. A ver. Sí, Control N. Y el borrar es Control Y. A mí me pasó algo raro. ¿Qué cosa? No se me actualizaba porque, claro, había que ponerle el submit. Creé un segundo archivo, lo traté de subir y no me dejó porque no le puse nada. Lo borré y después cuando subí solamente la primera línea, le puso ID2. Sí, lo que pasa es que como que el autoincremental, dependiendo de una configuración que tú pones dentro del, en este caso MariaDB, es cuál es el funcionamiento que tiene ese incremental. Como que ese incremental piensa que lo importante es que nunca se repita con otro número. Pero si tú haces cosas como la que te pasó, igual el contador hiciste que se moviera. Hagamos el ejercicio. Vamos aquí. Sí, espérate. Si borramos, por ejemplo, esta, desapareció. Pongamos otra. Tercera canción. Duración 120. K-pop. Y le damos subir. Ahora aparece con ID 3, porque como ya existió dentro del contador interno el 2, ya lo movió, le va a poner al siguiente 3. Dentro de las configuraciones, como te digo, de la base de datos, uno puede forzar para que esto no ocurra, pero dejarlo como viene por defecto tiene una mejor performance, porque como que no tiene que fijarse si es en qué número va el contador. Como que si lo dejas de esta manera, simplemente lo va actualizando internamente y no tiene que hacer alguna operación adicional. Profe, Dime. luego de rellenar los campos, ¿qué hago Eh, de la canción que agregué?
¿Apretaste la flecha para arriba, la verde? Ah, no. Aprietas esa y ahí ya queda registrado. Bueno, y de hecho pueden aquí cerrar la tabla de canciones, le hacen de nuevo doble clic en la tabla de canciones y vuelve a aparecer lo que ustedes guardaron. Ya está ahí guardado en la base de datos. Profe. Dime. ¿Qué tipo de variable era nombre canción, nombre artista y duración? Revisemos. Podemos hacerle clic derecho a la tabla, podemos poner modificar tabla. Ya. Y acá vemos que nombre de canción usamos tiny text, duración int, este 11 lo pone por defecto, eso simboliza la cantidad de dígitos que va a mostrar, pero no cambia la cantidad de registros, la cantidad de dígitos que está almacenando, para que tengan ojo. Tiny text, default desconocido, género, tiny text, ID, canción. Perdón, profe, ¿qué significaba el 11? El 11 es la cantidad de dígitos que va a mostrar cuando tú estás consultando ese dato. Para eso te sirve. Ya. En realidad, mantenerlo siempre como en el 11 por defecto es como te va a funcionar bien. Y otra pregunta, ¿hay algún tipo de dato que me permita guardar arreglos? Existen algunos que son más específicos, pero no está diseñado para que tú guardes un arreglo a esto. Después, en algunas de las clases como adicionales de la materia como fija del curso, ahí tenía pensado mostrarle algunas cosas como más propias de MariaDB, que a veces como que permite hacer ese tipo de cosas más extrañas. Por ejemplo, almacenar un JSON, un arreglo, como ese tipo de cosas. Pero igual, como esto es simplemente un campo de texto, tú podrías llegar y ponerlo como un arreglo. Ah, claro. ¿Cachai? Sí. No, pero ahora que me acuerdo de la clase pasada, en las formas normales uno debería cambiar eso y llevarlo cada uno a un registro. Claro, sí, exactamente. O sea, si estamos normalizando nuestra base de datos, no debieses tener esto. Ahora, en la práctica, y bueno, si es que uno se sale un poco de todo el mundo relacional, que es como el core de este curso, pero igual vemos otras cosas no relacionales, uno por ciertas decisiones de negocio, o uno podría terminar haciendo este otro tipo de cosas. ¿Cachai? Perfecto. Ya. ¿Qué podría ser mejorable en esta tabla que acabamos de crear? Si pensamos como en el que queremos normalizar esta base de datos. Hacer como 10 tablas más. El nombre del artista, ¿no? Ya, yo creo que por ahí podemos partir. Entonces, vamos a crear una nueva tabla. Vamos a ponerle artistas. Vamos a ponerle aquí ID artista. Vamos a seguir usando el primary key, autoincremental. Agregamos otra columna, le ponemos nombre artista. Y aquí le ponemos tiny text y not null. Execute. Ya. Creamos nuestra nueva tabla. Y creamos nuestro primer artista. Y lo guardamos. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es crear nuestra tabla, pero necesitamos que esté normalizada. Entonces, para eso, esta columna que está acá, dime. ¿Puedo volver a la tabla de artistas? ¿Sí? O sea, hay de artista, creó dos Sí, cosas, ¿cierto? Dos columnas. dos columnas. Ya, ID artista y ya, nombre artista. ya. Solo eso.
Podemos agregar otra más si quieres. Podemos poner aquí, por ejemplo, fecha registro, para poder registrar en qué momento ocurrió este hecho. Así que aquí vamos a usar otro tipo de campo. Vamos a usar el datetime. Y en el default vamos a utilizar uno que se llama current timestamp. Execute. Ya, entonces aquí vamos a agregar otro. Vamos a ver algún nombre aquí de ustedes. Arturo Lascano. Arturo Lascano. Y ahí tenemos. Y bueno, fue en el mismo minuto, pero cambiaron los segundos. Profe, le puso date time y después ¿qué hizo? No, no me fijé. Aquí donde dice, en el tipo le puse date time, pero como es la fecha registro, tú puedes utilizar, hay un campo especial aquí en el default que se llama current timestamp. Y ese va a ser que tú no tengas que llenarlo, lo va a llenar la base de datos por sí solo y va a utilizar la misma fecha del instante en el que está ocurriendo esto. Así que como Ya, de perfecto. Gracias. Okay. Ya. Volvemos entonces a nuestra tabla de canciones. Lamentablemente nuestra columna nombre artista ya no nos sirve si es que queremos normalizarlo. Así que vamos a modificar tabla. Vamos a matar nuestra columna. Chao. Profe, una consulta. Dime. ¿Los dos registros que puso un artista los linkeó desde una tabla a la otra o lo agregó usted manualmente? No alcanza a ver eso. No, por ahora no he hecho, aún no hago nada de linkear. Lo único que he hecho de Ya. momento es crear la tabla artistas y le puse 3 columnas. ID artista, nombre artista y fecha registro. Nada más. Y al, disculpe, y al fecha registro que le marcó, no es null, Ah, no le puse... no le marcó nada. No le marqué nada. No le marqué nada. Ya, bacán. Y de ahí creé 2 registros, Profe. uno mío y otro de Arturo. Dime. Me tira un error, me dice incorrect table definition. There can be only one auto column and it must be defined as a key. Ah, sí. Te está diciendo probablemente que no marcaste la ID artista como primary key. ¿Puede ser eso? Ahora sí, gracias. Ya, vale. ¿Qué hizo? Sí, que si es que ustedes no ponen una llave primaria, el MariaDB les va a llorar y va a decir como, tienes que poner una llave primaria en esta tabla. Entonces ahí le puso y funcionó. Ah, después borró la columna del nombre de las canciones. Eso iba a hacer ahora. Ya, entonces Ah, le hacen clic derecho a canciones, modificar, y vamos a borrar la columna nombre artista. Así que aquí le ponen el menos. Pueden ver aquí el SQL que está corriendo y ejecutar. Listo. Voló alto nuestra columna que habíamos creado. Entonces ahora vamos aquí a hacerle clic derecho, de nuevo modificar tabla, y vamos de nuevo a crear la columna, pero sigamos nuestra convención. Entonces sería esto, ID artista. ¿Ya? Cuando hagan una relación entre tablas, es importante que el tipo sea el mismo. ¿Ya? Al ID artista le puse un int, así que en este caso también tiene que ser un int. ¿Ya? Otro punto importante es que como nosotros ya creamos 2 registros, si es que obligáramos a que este registro fuera not null, lo más probable es que nos vaya a tirar un error. Así que por ahora vamos a dejar que este registro pueda ser nulo. Ejecutamos, revisamos y aquí está el ID artista. ¿Ya? De momento, aún lo único que hemos hecho es crear una columna que le dijimos que era ID artista, pero no hay nada que esté linkeando ambas tablas. Entonces, si Perfecto. queremos crear... Dime.
Sí, disculpen, no, que yo no le puse eso del not null y me agregó ceros. Ah, ya, eso fue lo que hizo por defecto, le puso ceros. Ajá. Ya. Pero probablemente, si es que creamos ahora la restricción que va a linkear las dos tablas, lo más probable es que no te deje crear la restricción porque tú no tienes un artista con ID 0. ¿Cachai? Lo que podrías hacer es cambiarle el ID a un artista y ponerle 0 para que funcione. Ya, ok. Ya, volvemos entonces a modificar tabla, y importante porque aquí vamos a hacer la relación, donde dice aquí foreign keys, le dan clic y le ponen un más. Entonces, ahora, el nombre que aparece aquí, pueden ponerle lo que ustedes quieran, en verdad no es relevante, pero el mismo DataGrip les va a sugerir uno. Entonces, nos está preguntando a qué tabla vamos a linkear nuestra tabla canciones, a cuál queremos apuntar. Entonces, queremos apuntar a nuestra tabla artistas. ¿Ya? Luego acá, agregan el más, y tienen que especificar desde nuestra tabla canciones cuál está haciendo referencia a qué campo de la tabla artistas. En este caso, el DataGrip está sugiriendo que para la tabla objetivo va a utilizar ID artista. ¿Cómo es probable que DataGrip haya sido capaz de predecir eso? Básicamente buscó, lo que yo creo que hizo por dentro, fue ver cuál era la llave primaria de esa tabla, porque esa es probablemente a la que nosotros queremos apuntar. Entonces nos dijo ID artista, eso es correcto. Pero aquí donde dice nombre canción, eso es incorrecto. Debe ser ID artista también, porque le pusimos el mismo nombre. Creo que colocó nombre de canción porque coloca como la primera que aparece, ¿cierto? O sea, Probablemente eso tiene que haber primera. hecho, claro, buscó la primera, Sí. quizás sí. Eso tiene que haber hecho como el algoritmo de sugerencia. Le ponemos ejecutar y ya. Funcionó, no nos tiró ningún error porque permitimos que ID artista pueda ser nulo. Entonces tratemos, por ejemplo, de ponerle ID artista 10. Le ponemos submit y claro, nos dice que estamos violando esta restricción que nosotros mismos impusimos. Entonces no podemos ponerle ID artista 10. Sí nos deja que sea nulo, pero pongamos un artista que sí existe, enviamos, y ahora sí nos permitió hacer esos registros. ¿Se entendió? Y que salga esa llavecita como en azul significa que está como linkeada a otra tabla, ¿sí? Claro, sí, que está funcionando como, esto es lo que se conoce como una llave foránea, porque estamos utilizando la llave de otra tabla en esta tabla. Por eso se llama, que es una llave foránea. Y esta que sale amarillita es nuestra llave primaria. Eso. Ya. Si le hacen clic derecho a la base de datos de ustedes, al esquema, podrán ver que al final dice Diagrams. Y ahí les da la opción que dice Mostrar visualización. Y lo pueden ver con un pop-up o sin pop-up. Yo voy a abrirlo con el pop-up. Pop-up. Entonces aquí el pop-up está mostrando la visualización del diagrama. Y básicamente nos está diciendo que de la tabla canciones hay registros que están apuntando a la tabla artista. Profe, ¿era con pop-up o sin pop-up? Puede ser cualquiera. Yo le puse el con pop-up. Pop-up. Ya. ¿Cómo lo hizo, profe? Le haces clic derecho a tu esquema o base de datos y al final dice Diagrams. Y ahí sale mostrar visualización con pop-up o sin pop-up. Yo le pongo con pop-up y me muestra ahí un pop-up. Un pop-up o sin pop-up. Yo creo que sin pop-up, porque con pop-up, pop-up. Veamos cómo se ve con el sin pop-up. A ver qué dice. Ah, como que te abre una nueva pestaña. Eso. ¿Ya? Por último, lo último que necesitan saber es cómo ustedes pueden hacer un backup de la base de datos.
un backup. Después en otras clases posteriores podemos discutir como la utilidad, pero ¿por qué lo necesitamos nosotros? Porque así es como ustedes nos pueden mandar la base de datos con la que van a estar trabajando. Entonces le hacen clic derecho, y aquí hay una opción que dice Export with MySQL dump. En la primera parte debes estar apuntando, en el caso de Windows, donde dice, a lo que dice mysqldump.exe. Si es que están utilizando Ubuntu o Mac, debe aparecer solamente mysqldump, sin el .exe. A mí me parece un error. Se path to que el camino al ejecutable es erróneo. Yo creo que es porque la parte del video quizás no la hice tan bien. Esa parte donde había que Ya, configurar el path. pero igual puedes buscar el directorio manualmente, ¿ya? Ahí, y busco el archivo, ¿cierto? Sí, claro, lo importante es buscar dónde está el mysqldump.exe, ¿ya? En mi Sí, pero- caso, yo estoy usando el MariaDB 10.5, creo que ustedes están usando el 10.6, pero el resto debe ser casi que igual en el tuyo. Si es que está usando Windows. MySQL DOM. Claro, está dentro de la carpeta bin. La carpeta bin está dentro de de la carpeta donde se instaló MariaDB. Sí, ahí Profesor. lo encontré. Claro. Profesor, disculpe, me perdí 2 minutos. ¿Y para qué esto? ¿Para crear una copia de la base de datos? Sí, es hacer un respaldo de la base de datos que ustedes utilizan. Este respaldo, por defecto, va a incluir todos los registros que ustedes hacen y las tablas, ¿ya? Uno también puede hacer un respaldo que no incluya los registros, que incluya solo las tablas, por ejemplo. Pero es la forma más fácil de hacerlo, porque como que lo hace de todo. Y después, bueno, aquí pueden ver dónde va a dejar esto y le ponen run. Aquí le ponen run. Y aquí les muestra dónde fue creado. Después este archivo lo puede leer algún otro gestor. Sí, porque esto genera un SQL estándar. Entonces, básicamente con cualquier gestor de base de datos que te lo debiese poder leer, ¿cachai? Como que fue generado con MySQL dump, de hecho. No fue generado con DataGrip. DataGrip como que te ayudó para hacer fácil el proceso del dump, pero no fue el DataGrip quien hizo el dump. Ya, ok. Entonces, cuando nosotros le digamos entregables, mándenos el dump, hacemos referencia a ese archivo que ustedes generan. Ya, creo que estamos. Ahora la idea es pasar a la actividad. Les voy a mostrar el enunciado para que los que no tuvieron problemas puedan partir trabajando, y mientras los que están ya trabajando pueda ver los casos particulares que no les funcionó. Así que voy a compartirles el enunciado. ¿Se ve? Sí. Sí, se ve. Bueno. Ya, entonces, vamos a leerlo en conjunto. Esto igual se lo voy a subir, pero para ver si es que hay como dudas de enunciado. Ya, entonces, ustedes junto con su equipo, bueno, su pareja, ha sido contratado por la cofradía Mata Demonios para que implemente un modelo relacional normalizado para poder almacenar los distintos registros de sus miembros. Los miembros tienen como objetivo eliminar los distintos demonios, los que se ocultan en lugares específicos, por lo que se hace necesario almacenar entre quiénes, cuándo y dónde ocurren estos eventos. Con eventos me refiero como a enfrentamiento entre los demonios y los cazademonios. ¿Ya? Y también necesitan almacenar en su base de datos si es que el demonio termina derrotado. En este modelo es importante tener un perfil detallado de los miembros de la cofradía.
Esto incluye que una persona pueda tener más de un ataque posible y que estos no necesariamente son únicos de cada miembro. Cada uno de los ataques debe especificar qué tipo de arma es requerida. Los entregables, simplemente el DAM de la base de datos y la imagen del diagrama. ¿Se entendió Claro, la situación? tenemos que inventar todo nosotros, esa es la idea. O sea, ojo, importante, los registros no tienen que ser inventados por ustedes. No es parte de los entregables que la base de datos que ustedes hagan tenga registro. Ustedes pueden hacer registros para probar lo que están haciendo. Lo que ustedes tienen que entregar es la base de datos, las tablas, digamos, y las relaciones que se necesitan para que esto funcione como debería. ¿Ya? O sea, ¿cómo no entendí? O sea, no tenemos que crear como los nombres de las cosas, de las armas y esas cosas. No, claro, el nombre del arma no. Eso, o sea, si tú quieres inventarlo para poder llenar las tablas, está bien, pero no es necesario. Lo que sí necesitas crear es la tabla donde van a estar guardadas cada una de estas cosas. Eso es lo que estamos pidiendo. Claro, o sea, como hacer el ejemplo de las canciones, pero claro. sin escribir el nombre de las canciones ni los artistas ni nada. Claro, claro, eso, es eso. Ahora, como digo, si tú tablas quieres... vacías. Claro, son tablas vacías, son tablas vacías. Ya. Ahora, el esquema igual debiese mostrar cómo están relacionadas las tablas. Por eso también les pedimos el diagrama, porque así nosotros también podemos ver si es que crearon las relaciones necesarias. Porque en el diagrama no contenía nada de información, pues solo contenía cómo se relacionaban las tablas. Exactamente. Eso. Ya. Esa es la Tengo una duda. Cuando el demonio ¿es derrotado solo por ese miembro en particular o es derrotado para todos los miembros? Es como que en el evento tú tenés que registrar si es que en ese evento donde peleó un demonio con un cazador, con un cazademonios, un matademonios, si es que en esa pelea, en ese enfrentamiento, puedes agregar como una columna que indique como el resultado final, ¿cachai? Ya, pero se pueden enfrentar varias veces un mismo demonio con un mismo miembro. Sí, sí, y de hecho un demonio podría, o sea, de hecho en la pelea pueden participar varios cazademonios contra un demonio, ¿cachai? Como que no necesariamente es una pelea uno a uno. Y tu tabla tiene que ser capaz de registrar todos quienes están participando de ese enfrentamiento. Tus tablas, digo, conjunto. Pero entonces al final el evento es quiénes participan. Bueno, ahí lo dice. ¿Quiénes, cuándo y dónde? Ya. Sí. Bueno, en la entrega, para los que, bueno, los que lo hagan como en horario de clase, vamos a dejarlo que lo pueden hacer hasta las 6:30, que la introducción salió un poquito más larga. Y esos pueden entregarlo en pareja. Entonces, esos casos, cuando lo suban, indiquen ahí quiénes hicieron la actividad en conjunto, para nosotros poder saber quiénes fueron. Y los que prefieren hacerlo hasta la noche, bueno, ahí lo suben de manera individual, ¿no? Eso. Mandaron mensaje. ¿Cómo obtengo el DAM? Dime. ¿Se pueden hacer dudas por el foro de curso? Sí, sí, sí. O sea, la idea es que no es como una actividad en la que no tienen respuestas de parte de nosotros. Tampoco la idea es que nosotros les terminemos haciendo la actividad. Pero, claro. Pero no lo veas como un control. Enunciado. Claro, o sea, si es que hay cosas que las estáis tratando de hacer y no te funcionan, nos puedes decir, oye, esto no me está funcionando, ¿qué paso me está faltando? Como que eso está bien, ¿cachai? Ya, ok, bacán. Gracias. Y una pregunta, ¿el DOM lo tenemos que subir a ambos integrantes de la pareja? No, claro, porque si no vamos a creer que hay más cosas que revisar de las necesarias. Que lo suba solo uno de los miembros, pero que especifiquen en lo que están subiendo, suban algún ritmo y cualquier cosa, pero que le indique al ayudante como estas dos personas trabajaron en conjunto, para que después pueda también ponerle la nota respectiva. Ya.
Ya, subo el enunciado y vemos los casos específicos de quienes les está fallando. Profe, y si muere o no un demonio, ¿eso no tiene ningún criterio? Así No, como... en esta primera versión de nuestra base de datos de la cofradía no es necesario. Ya. Quizás a futuro la podemos robustecer, no lo sé. Una duda. Dime. Si no está normalizado, tiene un descuento, ¿cierto? Claro, o sea, estamos evaluando que puedan hacer como el diseño de la base de datos y que esté normalizado. Así que, Ya, gracias. de hecho, yo creo que lo más como difícil de la actividad es pensar el tema de la normalización. El resto creo que es más que nada como hacer clics en el data grid y ya está. Claro. Ya. Voy a dejar de grabar aquí, yo creo, porque el resto ya van a ser dudas más específicas que no son de la clase. Disculpa, ¿el enunciado está... ¿En qué parte está? Ahora voy a subirlo, Ah, ya, vale, gracias.